Hemos estado estudiando la carta a los Romanos, ahora después de haber dejado el capítulo 8, donde concluimos con la estatura del varón perfecto en la iglesia, o sea, una iglesia madura, una iglesia, o el cristiano, si usted quiere entenderlo así, maduro, ya a nivel de la glorificación, la manifestación gloriosa de los hijos. Pero ahora vamos a entrar en otra etapa, y al capítulo 9 en adelante, se trata del éxodo final del pueblo de Israel. Usted sabe que tuvo un éxodo hace miles de años. Israel tuvo un éxodo para regresar de Egipto hacia su tierra. Y ese éxodo fue tratado de interrumpir hasta por intrusiones diabólicas, de seres extraterrenos, inclusive. Ya usted recuerda que el domingo pasado, hablamos de la intervención de seres sobrenaturales en las invocaciones de Pablo y de cómo Pablo describía eso. Pero ahora vamos a ver cómo va a suceder ese gran acontecimiento del retorno del Israel a su tierra. Como señal final, es una de las señales finales, la más grande, cuando veáis que la higuera, Israel, se enternece, se vuelve a juntar y da fruto, da flores, el fin se acerca. Es el mensaje de la Biblia. Ahora aquí yo leo en el Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 16, levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. 5.1. Yo vine a mi huerto, amada esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. Note eso. Ven, amado, dice, pero yo ya vine. Bueno, leyendo en Romanos, que es lo que nos corresponde, esto lo leí como un anexo, Romanos capítulo 9, usted va a ver ahí, hermano, que se está haciendo un detalle, diríamos exacto, de lo que va a suceder dentro de poco tiempo. O sea, el Israel reinsertado en la vida. O sea, Israel vuelto otra vez a la relación con su Dios. Entonces de ahí es que leemos Romanos capítulo 9, leemos nada más, verdad digo en Cristo, verso 1, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, usted sabe, y quisiera que me pusiera toda la atención a estos minutos primeros para poder entender la trama de la tesis, o la exposición, la proposición que estamos haciendo desde la Escritura. Si usted entiende esto, usted va a entender los sucesos inminentes que vienen al mundo. Por ejemplo, creo que usted ya captó, su mente espiritual ejercitada, usted ya captó que el Señor tuvo que haber hecho un trabajo muy grande para formar su iglesia desde la niñez hasta la maduración. Fíjese su atención para acá, ¿no? Eso sucede eso sucede. El Señor se va a encargar de ello. Concéntrese para acá. El Señor ha llevado la iglesia, el trabajo muy intenso durante este tiempo, todavía no hemos terminado el paso de la iglesia, ha llevado una iglesia desde la niñez hasta la madurez. ¿Por qué? Porque a el Señor le tocó educar, le tocó hacer, ver el crecimiento de la que ha de ser su esposa. A él le tocó hacerla en el sentido de darse para que fuera hecha.
para él. Entonces él no podía dejar esa tarea inconclusa para tratar otra vez con los que les ofreció un reino. Hace 2000 años, el Señor le ofreció a Israel ser cabecera de reinos y le ofreció ser él el rey. Jesús, fíjese, el rey. Usted sabe, lo rechazaron. Usted sabe, dijeron, no, nosotros queremos reyes como todas las naciones. Y entonces él se fue, esto es historia. Entonces él se fue como rey, se llevó el reino y dejó un paréntesis en que estuvo trabajando o está trabajando con la iglesia. Entonces no puede volver a tratar con ellos, según la palabra que vamos a ver más adelante, quizá no hoy, en Romanos, en donde dice que ahora va a trabajar con los gentiles para meter a todos los gentiles hoy en la iglesia, todos los que han de ser salvos, y judíos también de cualquier raza, para luego volver a tratar con los que lo rechazaron. Amén. Amén. Entonces ahora lo que vamos a hablar es del trato que él va a tener cuando la iglesia haya sido madurada y completada. No, eso no ha sucedido todavía. Todavía faltan quienes vengan a la iglesia. Esta noche mismo estaremos predicando otra vez, en la tarde. Habrá otros que se agreguen y mañana y pasado, etcétera. Con esto le estoy diciendo, todavía no está completada la iglesia. Entonces el trabajo todavía es así con nosotros. Pero viene el día que lo analizamos en Romanos 8, en que la iglesia madurada va a ser transportada a otra dimensión. Y entonces se va a manifestar la gloria de Dios a través de sus hijos en la iglesia. Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Muy bien. Pero ahora él, al ser trasladada a la esposa, o la novia como esposa, vuelve su atención a Israel. Porque Israel va a ser cabecera de pueblo. Quizá usted se pregunta, yo me pregunto también, ¿y por qué va a volver a tratar con los que lo rechazaron? ¿Por qué no mejor los deja eliminados, como algunos dicen? Ya no hay trato con ellos. Fuera. Ahora voy a tratar. No, él vuelve a ellos. Por eso les dijo, ¿cuántas veces a Israel, fíjese? ¿Cuántas veces los quise juntar? No quisieron. Entonces yo me voy y vuestra casa, Israel, será dejada desierta hasta que. Aleluya. Tienen esperanza entonces. ¿Hasta qué? Hasta que digan, o hasta que me digan, dice el Señor, bendito este es el que viene en el nombre del Señor. Usted habrá notado a qué me estoy refiriendo, a la segunda venida del Señor. Entonces cuando Él descienda, por favor, míreme bien para acá, Él no va a descender a la iglesia ya la trae. ¿Se fijó lo que le acabo de decir? Él no va a descender cuando venga a la tierra por segunda vez. No va a descender a la iglesia porque ya la trae. ¡Aleluya! Un aplauso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces, viene con su esposa y los que están abajo, Israel, y los pueblos que van a ser con Israel parte del reino, mirarán a aquel que rechazaron como rey. Por supuesto que cuando digo esto, no estoy diciendo que todos lo van a recibir como rey. Pero una cosa es verdad. Ahora sí no viene para irse si no lo reciben.
entonces va a demandar a la gente, le dice, usted no me quiere recibir, entonces lo elimino. Así de sencillo. Y el primero que no lo va a querer recibir, y esos son los acontecimientos que ya vienen, es Israel. Porque Israel, cree que el que estaban esperando ya vino. Oiga, lo voy a explicar. Porque se metió otro antes a decir que él era. A mí no me estoy explicando bien. En el espacio que estamos ahora, en el tiempo que estamos ahora, Israel está esperando al Mesías. Por supuesto no saben, ojalá lo supieran, avisémosles, ojalá supieran que es Jesús, ¿verdad? Pero ellos no lo saben. Entonces esperan un Mesías, ¿me entiende? Y les va a aparecer uno, y ellos no se van a fijar que no viene de arriba, sino que surge de las naciones, pero les va a decir que es el Mesías. Y le van a creer, porque están ellos ahora sin luz suficiente, están vendados. Entonces van a recibir al supuesto Mesías de la tierra, y luego se van a dar cuenta que ese Mesías falso va a apuntar a todos los enemigos de Dios. Y entonces va a hacer una falsa religión alrededor de él para oponerse a que el Señor regrese. Por eso el Señor no va a regresar a ellos cuando aparezca, sino que va a regresar primero a su verdadera novia. La otra no es. La otra no es. Él sí no se equivoca, ¿verdad? Él va a venir y va a decir, esta es mía, esta es la mía, vente, tú eres la mía. Y la sube. Y se queda la otra ahí pensando que no ha venido todavía. Porque como tienen a su falso Mesías por verdadero, por eso es que es dichoso el que no caiga en esa trampa. Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros no estamos esperando ni siquiera al Mesías, nosotros estamos esperando al esposo. ¡Aleluya! Un aplauso fuerte. ¡Gloria! ¡Aleluya! Quiero que se fije, mi hermano, el auditorio acá, que se fije bien en lo que estoy diciendo. Es una clase, no es un sermón, es una clase. Fíjese que es muy fácil. A través de la radio también, que pongan atención a esto mismo. Entonces la venida del Señor que estamos diciendo, la segunda, o sea, venir a la tierra, la van a contemplar todos. Cuando vino por su iglesia, solo la novia. Porque es una fuga secreta. Aleluya. Qué emocionante va a ser eso cuando vienen secretamente, ¿no? Nos vamos. Pero esta otra es venida visible, mi hermano. Entonces va a venir el Señor y les va a decir, bueno, primero que no lo vean, Israel sorprendido que es Jesús el que viene. El anticristo, de todos modos, opuesto. Entonces, ¿cómo se va a quedar? Él viene, por eso viene guerrero. Él no viene enarbolando bandera blanca. Él viene guerrero. Y con el resplandor de su venida va a derrotar al opositor abajo y va a enfrentar. Por eso es tremendo. Todo lo que hay que hacerlo ahora, ¿no? Porque ahora es el Cordero que pide que vengan a Él. Pero cuando Él regrese, va a demandar a cada uno. Le dice, tú no querías que yo reinara. Mira, aquí estoy de rey. Fuera. A los que sí van a aceptar su reinado, les dirá, benditos de mi Padre, al reino, vamos al reino, pero va a ser en medio de una gran batalla feroz. O sea que lo que espera a este Israel, del cual Pablo dice que le duelen sus entrañas, porque son sus hermanos de raza, y que él sabe lo que le va a pasar. Ahora hay una euforia entre amarga y dulce, allá en el Medio Oriente, porque están envalentonados los hermanos de Pablo, de raza, creyendo que va a ser victoria tras victoria, victoria tras victoria. ¿Qué victoria les han tenido, no? El Señor en su misericordia les hace que ganen, hermano. Todavía no lo conocen,
¿Se recuerda usted la historia de José y sus hermanos en el Génesis? Ellos no lo conocían o no lo reconocían a José, y José los estaba ayudando. Igual es hoy. El José que está arriba, al que crucificaron, al que eliminaron, los está cuidando sin saberlo. ¡Qué misericordia, hermano! De la misma manera que hoy el Señor está cuidando gente que es de Él, pero que está todavía en el mundo. Le voy a hacer más claro. Hay gente que es del Señor y está en herejías ahora. Hay gente que es del Señor y está en las cantinas. Hay gente que es del Señor y está en los prostíbulos. Mire qué fuerte lo que estoy diciendo. Y oiga bien, y no están precisamente alabando a Dios, ¿verdad? Están pecando, están fallando, etcétera, y sin embargo Él los está cuidando. Qué lindo es el Señor, hermano. Levante sus manos, dale gloria. Ahora, ¿qué le digo, hermano? ¿Tiene deseos de aplaudirle? Apláudale, hermano. Tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero ahora usted note. Nosotros no somos mejores que esa gente. Solo por misericordia nos tienen aquí quietos. A veces a saber qué cosas pasan por nuestras mentes, ¿verdad? Sin embargo, nos cuida también. Es la pura misericordia. Ahora vamos al punto. Entonces Israel es el tema. Israel. Estamos viendo a Israel. Entonces Israel va a tener un regreso. Y está teniéndolo ya. Usted ya ve que hay una nación, hay una disputa mundial y nadie quiere que Israel esté ahí. Pero a lo que quiero yo llevarle es que ellos creen en Israel, que todo va a ser victorias, no, hermano. Van a empezar las derrotas, van a empezar los vientos contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo que es su suficiencia, su fuerza, y tenga mucho cuidado cualquiera que crea que es su fuerza, sus méritos que lo tienen en Cristo, porque ahí está la lección gráfica. Israel va a ser humillado primero, porque tienen que ver al Mesías, y así altivos no lo van a ver. Entonces van a ser humillados y van a empezar a perder batallas. Israel va a regresar de la misma manera que regresó en el Éxodo primero, solo que este Éxodo va a ser mucho más grande, va a ser un Éxodo portentoso. ¿Para qué va a regresar? Va a regresar porque el Señor viene a ellos. ¿Por qué viene para ellos? Porque por la iglesia ya vino antes. Entonces ahora viene para ellos. Estoy hablando de un futuro, pues, porque todavía no nos hemos ido nosotros. Estoy hablando de un futuro cuando nos vayamos. El otro día me dijo alguien, mire, ¿por qué usted me va a dejar aquí en esta gran hecatombe y están anunciando eso? No puede ser, eso va para ustedes también, a ustedes también se los va a llevar el río. Entonces les digo un momentito, usted sabe que nosotros estamos parangonados con Enoc. Enoc, ¿qué anunció? Anunció juicios. Enoc anunció que a los malos se los iba a llevar el fuego de Dios, se los iba a asar, pero él no lo vivió. Él fue quitado antes del diluvio. Amén. Igual es la iglesia hoy. Nosotros estamos anunciando lo que les va a pasar a los que el regreso a Él, las naciones. Muy bien, vamos a ver ahora algo más. Entonces, cuando el Señor prepare su regreso a la tierra, dice acá la Escritura a Israel que va a volver Israel sus ojos. Nótelo bien, Israel está cegado hoy. Y qué cosa más clara para uno y qué cosa más oscura para ellos. Fíjese, usted le habla a un israelita, por esto muy inteligentes humanamente hablando, usted le habla, yo les he hablado a muchos de ellos ahora en estos viajes, se quedan con perplejos, no miran, hermano. Las verdades de la Escritura, no las ven. Uno literalmente nota que tienen una venda. Pero dice el Señor
que cuando los apriete, ¿por qué será que el hombre hasta que lo aprietan grita, hermano? ¿Usted ha visto alguna vez a alguien que esté nadando muy bien que grite que lo salven? Dios va a hacer que pidan auxilio, pero para que pidan auxilio les tiene que quitar la firmeza de los pies. Es como Pedro. Pedro se baja de la barca, la seguridad relativa de la barca, y se baja al mar por la orden del Señor. Y cuando se baja, el Señor ya sabe qué va a pasar, pero no le echa mano para que no se hunda, sino que lo deja. Le dice, Pedro, ven, ven. Y Pedro camina y camina y vio las olas más grandes que el Señor. Y tuvo miedo. Y se hundió. Pero a mí lo que me llama la atención es que el Señor, viendo que iba para abajo, que ya estaba tragando agua, no le echa mano. ¿Qué quería el Señor? Que Pedro viera que hasta una olita cualquiera se lo llevaba, si no se cogía del Señor. Amén. A usted y a mí nos lleva cualquier vientecito si no nos cogemos del Señor. ¿Qué esperó el Señor para echar mano de él? Señor, dijo en el primer trago de agua, sálvame. Y entonces el Señor trabó de él y lo sacó y lo paró. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso le va a pasar a Israel. Nos va a pasar a nosotros si andamos con cuentos también. Allá estamos suficientes. Yo ya vi al Señor, ya soy hijo de Dios y empiezo a caminar cantoneándome. Allá voy, hermano. Satanás también le pasó lo mismo. Estaba muy bonito, precioso estaba, antes de que se hiciera pedazo. Saúl estaba viéndose en el espejo que era un rey muy hermoso antes de que le cargaran demonios por todos lados. Israel será rescatado, así como fue rescatado Pedro. Y entonces va a caminar sobre las aguas. Porque el Señor no cogió a Pedro y se lo llevó en peso al barco. Se había hundido en el mar, lo sacó a flote, pero lo dejó en el mar. Bueno, afírmate, pues. Lo soltó otra vez. Ahora Pedro dijo, ahora sí no lo dejo de ver, y se fue. Oiga bien, los discípulos estaban riendo de Pedro. Antes, cuando chapoteó agua y se les desapareció, Judas había sido el primero que dijo, yo por eso no me bajo. Miren a Pedro, ahí está, que ya está muriendo. Y estaba cogido del mástil Judas así. Bueno, pero cuando el Señor entró a la barca, entró él a la cabeza y Pedro detrás caminando sobre el mar. Yo le hubiera querido ver la cara a Judas. Entonces Judas dijo, porque el Señor quiere que nosotros experimentemos los valles y Él nos da la mano suficiente para que volvamos a pasar por el mismo valle ya de otro modo. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Mire a Pablo. Saulo muy suficiente. Qué caballo el que llevaba, hermano. Y eso que era para matar gente. Un caballazo, y él era muy pagado de sí mismo, llevaba todas las cartas de recomendación, todos los poderes humanos para destruir la iglesia. Y cae. Se deshizo Saulo. No podía ni hablar, no podía ver, temblaba de pies a cabeza y todavía se atreve a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Tiembla nada más. ¿Qué podía hacer? Pero lo lleva y lo reconstruye. Lo reconstruye en Damasco. Entonces el pueblo de Israel está ahora en su caballo. Vaya usted a platicar con ellos. Ni siquiera del caballo se baja. Va a platicar.
tienen todo, país más inteligente, manejan la banca, pero del banco se van a caer. ¿Por qué? Porque tienen que caer del caballo. Y cualquiera que andemos de nosotros con orgullos, con vanidades de ese tipo, ya vamos a caballo. Nos tienen que tirar para abajo. ¿Ahora para qué? Para rehacernos. Entonces Israel va a ser reconstruido de las ruinas. No va a ser reconstruido porque está construido. Va a ser reconstruido porque lo van a hacer pedazos. Esa nación va a sufrir todavía lo que todavía no han sufrido. Y mire cuánto han sufrido. Entonces, toda la carta a los Romanos, capítulo 9, 10, 11, hasta ahí, 3 capítulos, se dedican usted lo debe leer en ese orden, a la reconstrucción de Israel, cómo Israel va a volver otra vez a ser el pueblo de Dios. Y entonces a lo que me interesa llevarle es a lo siguiente. Usted se recuerda que dijimos que había en el olivo, la vida de Dios, había una rama natural. Había. Y esa rama natural que se llamó Israel, fundada en el capítulo 11, en el capítulo 12 en adelante de Génesis, sale Israel. Fíjense, una rama natural del olivo. Entonces esa rama natural estuvo viviendo para Dios y solo quedó un remanente porque lo demás se desvió. Entonces el Señor, a los que no obedecieron, que fue la mayoría, el remanente era una cosa muy pequeña, arrancó la rama natural. De tal manera que el olivo hoy no tiene rama natural. Fue arrancada, ¿entiende? Entonces ahora no hay nada ahí. ¿Y qué pasó con el remanente que había ahí? Bueno, muchos de ellos murieron. Los que hoy son del remanente de gracia tienen que pasar a la otra rama hoy que le va a ser injertada. No que le va a ser, que ya fue injertada. Amén. O sea que el olivo no tiene la rama natural, pero hace 2000 años tiene el injerto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Haga un dibujo en su mente y tiene la rama injertada, y a esa rama injertada póngale usted iglesia. Entonces el judío que hoy es remanente de gracia, no se le va a rechazar, pero se le va a poner en el olivo, en la única parte donde se le puede poner, que es en la rama injertada. Entra como iglesia. Ahora bien, lo que estamos hablando ahora no es de eso, estamos hablando de que va a llegar el tiempo, y es inminente, de que la rama natural será quitada la venda, está tirada ahí en el fuego, en el sufrimiento, en la humillación, etcétera, pero todavía no ven al rey. Por eso son pueblos sin rey. Y dice la profecía 800, 700 años antes de Cristo, mucho tiempo estará Israel sin rey. Pero cuando venga la aflicción, dice, entonces me buscarán. Volverán sus ojos otra vez al rey, y viene el rey, y entonces ya tienen rey, al reconocerlo. Y entonces el rey, como ya tiene pueblo, busca territorio para colocarlo, pero como está lleno de pecadores, el territorio está lleno de gente, entonces va a desalojar toda esa gente y va a traer el éxodo de su Israel espiritual. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces este regreso de Israel ahora es el suceso de los sucesos. Se va a llenar, no los que están ahora tienen como 3,5 millones, no llegan ni a 4 millones. Y es una tierra muy, muy pequeñita, yo no sé cómo caben ahí. Fíjese, hasta cuentan ahí la anécdota que un nieto de un judío que llegó a conocer la tierra de Israel, el abuelo le dijo, bueno, ya habían viajado el primer día que llegó. Y le dijo, ¿y ahora dónde vamos a ir si ya lo vimos todo? En un día se puede ver todo. Eso no se da de chiquitito. Entonces ahora
ese país pequeño va a ser llenado, pero va a ser expandido. Llenado a través de grandes batallas. Está el asunto. Va a ser llenado de gente. Y cuando el Señor reaparezca, que va a ser el clímax de este asunto, el Señor va a mandar a sus ángeles a recoger a todos, porque hay algunos que están vendiendo tanto en su almacén que no se quieren ir. Hay algunos que están tan contentos, no quieren ir a ver problemas allá a Israel, mejor se quedan en las tierras donde están, llenos de comodidades. Entonces los mismos ángeles van a venir y los van a sacar. Vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. Allá van. El éxodo. Ni siquiera lo entendemos nosotros cómo lo va a hacer el Señor. Pero dice, yo mandaré a mis ángeles por los 4 vientos, por los 4 ángulos de la tierra, para recoger a mis escogidos. Y va a llenar la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque se vino a inaugurar el reino. Entonces encuentra ya el lugar donde va a poner su reino, tiene su gente que lo está esperando, lo van a ver hasta los que lo traspasaron, dice la Escritura, se van a rendir, el Espíritu de gracia va a caer sobre ellos, se va a suceder el Pentecostés de Israel. Usted se recuerda que Joel dijo, derramaré, hablando de parte de Jehová, derramaré de mi espíritu, óigalo bien, sobre toda carne, que voy a recoger, ¿verdad? Y habrá que harán profecías y habrá señales y milagros y todo eso. Eso no era más que para Israel. Ahí no encuentra usted que eso era para otros, era para Israel. O sea que la profecía está vigente. Entonces va a haber un derramamiento de Espíritu Santo. Israel, el Israel de Dios, que se está preparando a recibir al Mesías, que van a despertar, que lo van a ver, que van a creer en Él. Van a tener un derramamiento de Espíritu. Y va a ser tan prodigioso que esa nación va a ser cabeza de naciones ungida. De la misma manera que antes fue ungido otro pueblo, pero que ya se fue en ese entonces. Ahora note usted una cosa. Cuando Pedro habló en Pentecostés, él estaba confundido antes de hablar. Pero dice, pero ¿por qué el Señor me está dando por el Espíritu? Por eso las cosas del Espíritu a veces no las entiende ni uno mismo que las está dando. Le vino por el Espíritu que el Pentecostés, cuando estaban hablando en lenguas, cuando estaban en aquella algarabía del Espíritu, eso era lo que Joel había dicho. Pero como ellos habían estudiado que eso era para Israel, entonces han de haber dicho, Pedro, entonces ahora será el reino. Por eso es que lo que más preguntaban era, Señor, ¿y el reino? ¿Y el reino? ¿Y el reino? ¿Y el reino? Lo que pasó fue que el Espíritu inspiró a Pedro de que tomara la cita del Pentecostés de Israel, que está en futuro todavía, y tomara la aplicación para la iglesia. Y la iglesia tuvo su Pentecostés, diríamos, 2000 años antes. Y note usted que el Pentecostés que Pedro cogió para la iglesia no es exactamente el Pentecostés de Joel, porque Joel no habla de que van a haber lenguas extrañas. Y el Pentecostés de nosotros, el énfasis mayor, es en las lenguas extrañas. Resultó la iglesia hablando en lenguas, Israel no va a hablar en lenguas. Con esto le estoy diciendo, hermano, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, también se habla que cuando Israel sea restaurado, se va a restaurar el tabernáculo de David a la manera de Israel. Oiga esto. Pero eso no es
la restauración del tabernáculo de David en la iglesia. La restauración del tabernáculo de David en la iglesia es el clímax de la adoración y alabanza que la iglesia va a tener al final, cuando ya va a ser glorificada, porque judíos y gentiles vamos a estar juntos con la libertad de David para adorar y alabar. Pero cuando se reconstruya Israel, eso será otra cosa. Y la diferencia la encuentra usted fácilmente. Usted lee que en Hechos 15 se habla de la restauración del tabernáculo de David para nosotros la iglesia. Y se habla que esa adoración y alabanza que va a haber en la iglesia al final de los tiempos es para que el resto de los hombres venga. O sea que la adoración y alabanza plena va a traer al resto de la gente que tiene que venir a la iglesia. Amén. No es con rock que se va a ganar a la gente. Aleluya. No es con música mundana que se va a traer a la gente. Por eso yo le reclamo a los de la iglesia que andan usando música extraña, música mundana, con el pretexto de que hay que traer a los pecadores con su propia música. Van a traer carne con su propia música. El Señor ha decretado que sea una restauración del tabernáculo de David, la música inspirada, etc. Y note usted que cuando ya habla Amós para Israel, habla que eso será la reconstrucción aquella de Israel, será para recuperar todo el territorio que les han quitado, no para que se salve el resto de la gente como en la iglesia. Entonces quiere decir que va a haber, definamos un poquito más claro todo esto. Israel primero va a ser restaurada espiritualmente. Por eso fue que la figura antiguo testamentaria de Esdras y Nehemías, que son los dos reconstructores de Israel, usted sabe que Esdras reconstruyó la parte espiritual. Esdras no reconstruyó muros, Esdras no hizo edificios, al contrario, levantó un altar cuando todavía no había templo. O sea que lo primero que se tiene que restaurar es la parte espiritual. O sea que Israel no va a ser restaurado si antes no cree en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso nosotros pudimos ser restaurados antes de conocer a Jesús? Si todavía ni siquiera hemos sido restaurados totalmente, ya le conocemos. Quiere decir que primero es la vida espiritual. Por eso, hermanos y amigos, oyentes, no vengan a Cristo para que lo reconstruya primero físicamente. No vengan a Cristo por intereses temporales. Porque el Señor, el orden que establece es que usted venga y se deje reconstruir primero espiritualmente. Primero tiene que nacer su espíritu de nuevo. Amén. Lo demás al mi cuerpo añadido. Amén. Levante su mano y diga amén. Es cierto que el Señor muchas veces usó de algún problema, de alguna cosa para atraernos. Pero realmente, ¿qué fue lo que construyó primero? ¿O reconstruyó primero? El espíritu. Y entonces tenemos un Israel ahora que quiere que lo reconstruyan, que Dios lo ayude, que Dios le dé territorio, que Dios pelee por ellos, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Y todavía no han sido reconstruidos en espíritu. Eso es imposible. Entonces el Señor va a trabajar, a la luz del pasaje que estamos viendo, va a trabajar que va a hacer que el espíritu de gracia, en medio de la aflicción, en medio de la aprestura de la tribulación, va a caer sobre ellos. ¿Qué hizo el Señor para
hacer el primer éxodo de Israel. Lo primero que hizo fue, y óigame bien, hermano, aún antes de traer a Moisés a que estuviera con ellos como Salvador, lo primero que hizo fue apretarlos. Había un faraón malo que los tenía bajo azote, bajo esclavitud. Entonces dice el Señor, bueno, yo voy a hacer que estos sean sacados. Yo los voy a sacar. Entonces dice, bueno, a ver, quiten a ese faraón. Y quitaron a ese faraón que pegaba 40 azotes. Y puso otro. Y todos los israelitas dicen, ay, qué bueno que quitaron a ese ogro. Ahora vamos a estar mejor. Ese les pegaba 100 azotes. Y todos perplejos. Y aun cuando Moisés ya se había levantado, hermano, le preguntan, Moisés, ¿y por qué te levantaron a ti para liberarnos? Y cuando estás haciendo la tarea de liberación, nos va peor. Mejor no nos ayudes así. Y entre paréntesis le hago una pregunta. ¿No le sucedió a usted por casualidad algo semejante cuando creyó en Cristo? ¿Me está entendiendo? ¿No le sucedió que como que le iba peor? Yo he oído frases como esta. Usted me va a entender bien. Ay, si yo no tenía tanto problema como ahora que busqué al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le aprieta y le aprieta y le aprieta para que le coja la mano. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere ver la mano, quiere tocar la mano del Señor. Lo van a apretar primero. Gloria a Dios. Porque si no lo aprietan, y miren que Israel es sombra de nosotros. Si no aprietan a Israel, no clama a Israel. Si no lo aprietan a usted, no clama. Usted tiene sus zapatos ahí que va muy bien. Pero si tiene una piedra entre el zapato, ¡ay! Ya se quitó el zapato. Pero verdad que tiene necesidad de haber un momento difícil. Y entonces ahora esto es para poner ejemplo. Y hermanos queridos, el mundo se va a llenar de la gran noticia. El Israel rebelde, el Israel enemigo, el Israel que crucificó a Jesús. Por supuesto que con la colaboración de los gentiles. Ahora cree en Jesús. Y la gran noticia va a ser, en medio de la tribulación, el mundo va a saber que le van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Él se para en medio, los libera, en medio de la batalla del Armagedón, al final de la tribulación, y oiga esto, le dicen, ¿y usted o tú, por qué traes heridas las manos? ¿Qué señales son esas que traes en tus manos cuando lo ven de cerca? Y le dice, pero si yo estuve entre ustedes hace 2000 años y ustedes mismos me las hicieron. Y entonces van a ver que es Jesús. ¿Quiere usted la figura tan exacta, hermano? Está José con sus hermanos. Es Cristo con Israel sin darse a conocer todavía. Y los está ayudando y los está probando. Y en eso los hermanos lo miran. Como está vestido de egipcio, José, y no se deja ver y habla lengua egipcia, tiene todos los arreglos de egipcio, con los ojos jalados y todo, así pintados. Y entonces no sabían quién era un egipcio. Y él está desde detrás de su máscara. José los reconoce. Pero ellos no lo reconocen porque es un egipcio. ¿Qué se iban a imaginar que aquel muchachito que vendieron, ¿verdad?, que lo dieron por muerto, es el jefe ahora de todos? Y dice que José se revolvía en sus entrañas
al ver a sus hermanos probados. Quería él decirles, yo soy, ya no piensen más. Pero dice que él lloraba, entraba a llorar y salía como que no lloraba. Y lo seguía apretando y apretando, porque quería que reconocieran el pecado que habían cometido. Al fin no se aguantó. Ese es el momento de Cristo cuando venga. Entonces se va a quitar todos los arreglos que tenía. Se los entró a quitar José, se quitó la que tenía en la cabeza y sale, hermano, y lo ven los hermanos, por poco se desmayan. Y les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron. Y entonces se reconocen, los lleva a la mesa a comer. Es un encuentro grandioso. Yo me imagino que cuando el Señor venga y se dé a conocer, va a estar ahí en medio de los judíos ya sin la venda, y entonces los reconocen y se decreta el reino. El rey impostor, el que se hizo pasar por Mesías con solo el resplandor de su venida, lo va a eliminar. Toma Jerusalén el Señor, y óigalo bien, en batalla. Pero es una batalla muy especial, porque entra, usted sabe, en capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor baja con espada y está ensangrentado de su ropa, porque está peleando la sangre de sus enemigos. Y toma Jerusalén y decreta el reino, y nosotros, según Apocalipsis 19, venimos como los ejércitos celestiales detrás de él. Y entramos a Jerusalén. Yo no voy a perder esa escena. Vamos a entrar. Y va a estar ahí el lugar especial. Israel ahora en ese momento se convierte en el aquí está el injerto que es la iglesia, dentro de la oliva. Pero ahora ponen la otra rama desgajada. Israel vuelve a ser rama natural. Y entonces vamos a tener por toda la eternidad una iglesia injertada, pegada como esposa, y un reino encabezado por ellos, por Israel, metido en el olivo. Note usted que son dos entidades diferentes. Entonces el Señor ahora está preparando el retorno de Israel, porque el Señor está preparando un mundo nuevo, un mundo sin muerte, sin enfermedades, sin nada de eso, sin maldición, porque el reino eterno, la vivencia eterna con el hombre que decretó con Adán, se va a reeditar. Usted sabe que el Señor formó el huerto del Edén, la historia usted la conoce, pero fue interrumpida a causa de la caída del hombre. Entonces ahora la tarea es restaurar al hombre caído, a los Adanes caídos, para el mismo propósito que puso Adán en el huerto, que es llenar la tierra de gente sin caída, reproduciéndose eternamente, comiendo del árbol de la vida. Eso es lo que dice Apocalipsis al final. Y entonces el mundo y el universo se van a llenar de Adanes restaurados y Evas, en ese caso, restauradas. Y van a haber familias. Por eso es la necesidad del regreso de Israel. Por eso es la necesidad del regreso de las naciones, entrando a un reino en donde la maldición será quitada y las naciones tendrán sus cerebros, los cerebros de sus hijos, funcionando a cabalidad, a plenitud. Usted se imagina todo lo que el hombre ha hecho ahora con un 11-12% de cerebro. ¿Qué irá a hacer con el cerebro a 100? Y sin enfermedades y sin problemas sociales.
sin problemas de trabajo, de nada. Entonces va a haber una expansión, va a ser una cosa maravillosa. Y yo le invito, hermano, porque no podemos verlo en los estudios acá, desde el púlpito, a que usted, para darse el panorama de esta perspectiva, lea 9, 10 y 11 de Romanos. Y usted va a ver la restauración de esa nación y la restauración de lo que es restaurable del mundo. Y ese mundo va a ser internado en el mundo eterno de Dios. Ya es por eso es que hablamos previamente de la tarea nuestra, que es diferente. El trato nuestro es por amor. El trato de Israel es por gobierno. Es una relación de rey a súbditos. En cambio nosotros, hermano, la iglesia del Señor es un trato de amor. Ahí no hay órdenes como que fuéramos siervos. Por eso el Señor dijo a la iglesia, y esto es una cosa maravillosa, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Algo mucho más elevado. Pablo pedía porque Israel fuera restaurado. Israel va a ser restaurado. Pablo pedía todo eso. Las promesas a Israel vendrán. ¿Cómo va a terminar todo ese drama del Medio Oriente? Va a terminar con un Israel restaurado totalmente. Pero a nosotros nos interesa un poquito más en qué va a terminar el mundo, ¿verdad? El mundo entero va a terminar restaurado lo restaurable. Déjame explicarlo. No podíamos redondear esto sin decirlo. Cuando el Señor restauró el mundo después del diluvio, usted sabe, la restauración del mundo del diluvio fue una restauración que eliminó todo lo no regenerado. O sea que el mundo que viene es necesario que entre a regeneración. Si no entra a regeneración, Cristo dijo, el que no nace otra vez no entrará en el mundo eterno, hermano. Entonces no es asunto de una religión, no es asunto de una reforma, no es asunto de un credo, ni es cuestión de medio componerte por encima. Es nacer otra vez y ser hecho de nuevo. Amén. Si Israel tiene que ser hecho de nuevo, nosotros también tenemos que ser hechos de nuevo. Nacer de nuevo. Cuando fue Sodoma, y el Señor dijo que como fue Sodoma y como fue los días antes del diluvio, sería el final. Miremoslo rápidamente. ¿Qué fue lo que pasó en Sodoma? Porque hay gente que cree que todo va a ser restaurado. Hay gente, hermano, que no solo adora al diablo, ¿verdad?, sino que está rogando para que el diablo se salve. Pero el Señor no ha dicho semejante cosa. El Señor lo que ha dicho es que Él va a restaurar todo lo restaurable. Lo voy a explicar brevemente para terminar con el tema de Israel. Y después vamos a entrar en el tema en el próximo domingo. Capítulo 12, en donde ya el trato es directamente en lo personal con nosotros otra vez. Pero note en esto de Sodoma. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Sodoma? Condenó Sodoma. Y por mucho que la gente me diga que no esté asustando a los oyentes y a los que vienen aquí, yo no los estoy asustando, les estoy avisando nada más. Pero, mi hermano, el Señor no llegó a salvar Sodoma. El Señor llegó a destruir Sodoma. El decreto era, Sodoma se acabó. La maldad llegó hasta arriba, etc. Deténgase un momentito. Muy bien. Pero había algo salvable. Entonces, quítese de la cabeza la idea que están metiendo por ahí de que el mundo va mejorando. ¿Cuántos creen que el mundo va mejorando? Levanten la mano, levántenla bien alto. No hay nadie. La experiencia nos dice
que ni siquiera la menor idea debe caber de eso. El mundo va empeorando, hermano. ¿Y cuántos creen y cuántos saben que el mundo va aumentando en tecnología y en conocimiento natural? ¿Verdad que todos lo sabemos? Entonces eso no sirve para nada en cuanto a mejoría espiritual. Le voy a decir otra verdad antes de terminar con Sodoma. La verdad es la siguiente: ¿por qué los países más avanzados en tecnología y en desarrollo, que no se les pueden llamar subdesarrollados, sino que superdesarrollados, por qué son los más bajos en altura moral? ¿Por qué se ha vuelto axioma que los países de evolución máxima son los de evolución mínima en el espíritu? Porque no es una cosa comparable con la otra. Es el conocimiento natural el que envanece al hombre y lo aleja de Dios. Es el conocimiento natural, mientras más avanzado es, que le hace negar las verdades del espíritu. Por eso, y oiga esta sentencia bíblica, por eso el Señor dispuso, y eso no lo puede borrar nadie, dispuso que debido a que el hombre, por su sabiduría, oiga bien, esa natural, no quiso encontrar a Dios, sino que se envaneció en sus razonamientos y todo eso lo dice Romanos. Muy bien, ¿qué dispuso Dios? Entonces dispuso Dios salvar por la locura de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no le va a caber al sabio. Eso solo le va a caber al sencillo, al niño. Vea, lleve usted el mensaje de la cruz, que es una locura, porque se tiene que discernir espiritualmente. Lleve el mensaje de la cruz a los más cabezones del mundo y va a ver usted que ni siquiera lo alzan a ver, porque ellos saben mucho y esa locura de la cruz no la pueden digerir. Pero llévesela a usted a un niño, a un necesitado en el espíritu, y ese va a entender, porque el espíritu le habla al espíritu. ¡Amén! Una de las veces en que Cristo se exaltó en espíritu, eso quiere decir que se conmovió, se conmocionó, se estremeció en espíritu, fue cuando vio a los ignorantes que había llamado de discípulos con poderes de la cruz, y se exaltó en espíritu y le dijo: Padre, te alabo porque escondiste eso a los grandes y se los has dado a estos pequeñitos que andan ahí. Aleluya, un aplauso fuerte. Aleluya. Yo no tengo la menor duda que Sodoma era una ciudad evolucionada tecnológicamente en su tiempo. Por eso los ángeles ni les hablaron. Solo tocaron lo salvable. Y cuando lo salvable salió de Sodoma, se acabó Sodoma. Y hermanos queridos y hermanos amados, ese es nuestro afán, ese es nuestro apuro. ¿Tiene usted a alguien más a quien hablarle? Así le dijeron a Lot, ¿verdad? ¿Tienes tú alguien más a quien decirle de esta salvación que vamos a hacer ahora en Sodoma? Y él llegó a los que se acordó que tenía a mano. Y la pregunta sigue vigente. Estamos en una Sodoma más grande. ¿Tienes más a quien avisarles? Porque solo están esperando que avisemos a los que tienen que ser salvables y luego nos sacan y se acabó Sodoma. ¿Me estoy explicando?
Yo no sé cuántos estarán asustados a través de la radio. Pero es, hermano, lo único que Dios espera. Y sabe, las frases del ángel, se las voy a recordar. Lot, porque a veces sabemos Lots aquí en la tierra, salvados ya en el plan de Dios, pero lentos. Lentos. Entonces al pobre, a ese Lot que era lento, me perdone Lot, allá le pido perdón, lento. Lo tuvo que agarrar el ángel y le dijo, apúrate. Yo me imagino que le hizo hasta así, apúrate. Como diciendo, pues si no hay tanta prisa. Hay gente ahí cristiano que va despacito. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Porque no podremos, apúrate porque no podremos hacer nada contra esta ciudad hasta que no hayan salido ustedes. Apúrense. Interpreto, hasta que no haya salido lo salvable, hay esperanza. Un aplauso. Aleluya. Aleluya. Si Dios se acordará de su rama natural tirada, cegada, humillada, se acordará de su rama natural y vendrá y dirá, la voy a despertar y la voy a poner otra vez y otra vez será concierto con ellos y otra vez será la grandeza del mundo. Si se va a acordar de esta rama, y nosotros que estamos pegados a la vid, ¿no se va a acordar de nosotros? Es más, primero llevará lo que está injertado y después coge lo otro y lo pone. Por eso es que ahora, hermano, usted y yo, de eso termino, levante su mano derecha. Por eso es que usted y yo, ahora que estamos viendo que están recogiendo ya la rama natural, es más cercano todavía el momento de la traslación del injerto. Aleluya. Injerto de Dios. Pueblo de Dios, la iglesia. Prepárate. Madúrate. Aleluya. Con tu mano levantada. Madura, iglesia. Acelera. Porque ya se están haciendo los trámites para volver por Israel. ¿Cuánto más por los que han sido fieles? Volvieron por Lot, que estaba fallando en Sodoma. ¿Cuánto más por los Noé, que no están fallando? Aleluya. Alaba al Señor un momentito. El Israel de Dios lo formamos nosotros, juntamente con ellos.